Más que una muñeca, Barbie es un símbolo de imaginación y ambición que ha conquistado millones de corazones en todo el mundo. En el núcleo de esta figura icónica se encuentra Ruth Handler, una mujer visionaria cuyo espíritu indomable e ideas innovadoras revolucionaron la industria del juguete. Con su talento para detectar tendencias, se percató de la necesidad de las niñas de imaginarse como adultas y lo hizo realidad. Nacida con un inquebrantable impulso emprendedor, estaba destinada a labrarse su propio camino. Fue una adelantada a su época y allanó el camino a las jóvenes, demostrando que las mujeres pueden dirigir un negocio y romper las reglas. Superó estereotipos, desafió las normas sociales y se atrevió a entrar en el ámbito empresarial dominado por los hombres. Su imaginación creativa, fortaleza y voluntad de perseguir sus objetivos la llevaron a fundar Mattel y a redefinir el concepto de juguete. El camino de Ruth nunca ha sido fácil. Tuvo que luchar por su sueño y, en algún momento, incluso enfrentarse a batallas legales, pero mantuvo su fe y no se rindió. A lo largo de su vida, descubrió nuevas realidades, aprendió a ver más allá y aceptó valientemente los giros inesperados del destino. Su extraordinaria dedicación y su sed de innovación extendieron la influencia de Barbie mucho más allá del cuarto de juegos. Su muñeca se ha convertido en algo más que un juguete, es un poderoso símbolo de oportunidad para las jóvenes que creen que pueden romper con las limitaciones sociales y alcanzar grandes metas. Adentrémonos en esta inspiradora historia de una mujer visionaria que creó un ícono cultural atemporal y dejó un legado imborrable de independencia e imaginación. Ruth Handler. Ruth nació en 1916 en Denver, Estados Unidos, en el seno de una familia de inmigrantes polaco-judíos. Desde el principio, su vida fue diferente. Cuando tenía 6 meses, su madre cayó enferma y su hermana mayor, Sarah, se hizo cargo de ella. La niña se quedó con la familia de su hermana incluso después de que su madre se recuperara. Sarah se convirtió en su modelo a seguir y contribuyó a forjar su mentalidad empresarial. La perspicacia empresarial de Ruth floreció desde muy joven. Afirmaba que, aunque su hermana y su cuñado la cuidaban mucho, la idea de tenerlo todo gratis le resultaba insoportable. Por ello, quería trabajar cuanto antes. Después de la escuela, ayudaba a Sarah en la farmacia familiar, prefiriendo el trabajo a jugar con los amigos. A medida que Ruth crecía, su increíble espíritu atrajo a Elliot Handler, un hombre destinado a convertirse en su socio en la vida y en los negocios. Desde el primer encuentro, surgió entre ellos un vínculo especial. Ni la diferencia económica de sus familias ni la convicción de Sarah de que Ruth podía encontrar una pareja mejor rompieron su amor. Elliot y Ruth demostraron un profundo cariño, respeto y fe el uno en el otro durante toda su vida. Juntos, compartían una profunda pasión por la creatividad y una visión que trascendía lo ordinario. La pareja montó un negocio junta nada más al casarse. Elliot tenía el potencial creativo y las ideas necesarias, y Ruth podía vender cualquier cosa que hiciera. Su recorrido empresarial empezó con el diseño de muebles en un pequeño garaje. Más tarde, crearon la empresa El Sac, que fabricaba joyas de diversos materiales en colaboración con Zachary Semby. Y por último, en 1945, los Handler lanzaron Mattel, una empresa que conquistó la industria del juguete. El secreto de la relación de Ruth y Elliot fue un apoyo mutuo absoluto y un enfoque progresista del matrimonio. Cuando la sociedad esperaba que las mujeres fueran sumisas a sus maridos, Ruth siempre disfrutó de total libertad y Elliot alimentó sus ambiciones empresariales. Intuitivamente, dividieron la responsabilidad a partes iguales, lo que dio lugar a resultados impresionantes. Él no tuvo ningún problema con que Ruth fuera ella misma y mostrase su espíritu innovador. Consideraba que había nacido no solo para ser madre y esposa, sino también para cambiar el mundo de los negocios. La mujer que rompió estereotipos. Al mismo tiempo, Ruth y Elliot ampliaron su familia. El primer embarazo fue un reto, las complicaciones la obligaron a permanecer en cama la mayor parte del tiempo, lo que afectó enormemente a su empresa. Durante su ausencia temporal, Elliot tuvo que esforzarse por mantener unos registros comerciales precisos. Incluso se vio obligado a escribir una carta al Servicio Interno de Impuestos explicando el retraso en el pago de sus impuestos. Después de dar a luz a una niña sana, Bárbara, en 1941 y sufrir un aborto espontáneo posterior, Ruth quedó embarazada de nuevo. Forzada a quedarse en casa con una niña pequeña, soñaba con volver a los negocios, las tareas domésticas y la cocina no la llenaban. A medida que se retiraba del mundo de los negocios, empezó a sentirse menos segura de su atractivo.
Tras el nacimiento de su hijo Ken, Ruth volvió al trabajo a los pocos meses. Estaba desesperada por volver a utilizar su potencial creativo. Se sentía preparada para promocionar sus productos, ya que había perdido peso rápidamente después del embarazo. Confiada, se enfundó en un traje que acentuaba su espectacular figura y se pintó los labios de un color vibrante. Con una sonrisa radiante y una fe incuestionable en el talento de Elliot, presentó su empresa como si tuviera al menos 1000 trabajadores. Como Mattel tenía algunos problemas financieros, Ruth buscaba cualquier forma de reducir costes. Un día decidió ahorrar dinero encargándose ella misma de las entregas. Alquiló un camión, a pesar de no haber conducido nunca uno. Con vestido y tacones, consiguió aparcarlo en una época en la que muchas mujeres no conducían. Intrépida y testaruda, estaba dispuesta a romper las normas sociales y seguir su camino. Intentó compaginar negocios y maternidad, pero no fue fácil. Su hija Bárbara se enfadaba a menudo y se preguntaba por qué no podía ser más como las otras madres. Pero, aunque no siempre lo admitiera, los negocios y la carrera profesional eran fundamentales para ella. Sin trabajo, su vida perdía sentido, y la maternidad no podía arreglarlo. Ruth tenía un interés extraordinario por los negocios, y eso la hacía ser quien era. El innovador viaje de Ruth. Dejando a un lado la producción de marcos de fotos de Mattel, Elliot tuvo la idea de crear una casa de muñecas. Ruth apoyó su invención y empezó a trabajar activamente en la distribución del producto. Durante el primer año, los Handler vivieron llenos de esperanzas y planes de expansión, con Elliot trabajando para encontrar nuevas ideas y su mujer cerrando acuerdos para impulsar un rápido crecimiento. Fue una época de progresos y errores. Él aportaba ideas para nuevos juguetes, mientras ella se adentraba en los entresijos del marketing y la publicidad. Cada año, Mattel crecía y sus trabajadores aumentaban rápidamente. Ruth tenía el don de hacer progresar todo aquello en lo que participaba. Inventó un enfoque poco ortodoxo de los negocios que incluía la subcontratación de la producción de los materiales para los juguetes de Elliot. Siempre se esforzó por hacer realidad las ideas creativas de su marido. Su talento era especialmente evidente en la publicidad. Fue ella quien decidió promocionar los juguetes por televisión, lo que cambió por completo el enfoque de ventas. A partir de entonces, los niños participaban activamente e influían en las decisiones de compra de sus padres. La ingeniosa Ruth también creó un método de recopilación de datos, formando un equipo independiente para instalar atractivos expositores de la marca en las tiendas y medir los índices de ventas. Gracias a esto recibían información del rendimiento comercial en menos de un día, que utilizaban para controlar la producción. Todo ello contribuyó al increíble crecimiento económico de Mattel y a la diferenciación de sus competidores. De todos los logros de Ruth, la idea de Barbie es con diferencia el más excepcional y transformador. La impresionante historia del juguete, que lleva el nombre de su hija, empezó cuando Ruth observó que la pequeña Bárbara jugaba con muñecas de papel. Gracias a su instinto para los negocios, no tardó en darse cuenta de que las niñas que juegan con muñecas se imaginan a sí mismas en su lugar. A partir de ese momento, se empeñó en convertir su sueño en algo tangible y realista. No comprendía lo poderoso y significativo que sería su producto, pero nada podía detenerla. La idea de hacer una muñeca que pareciera una mujer adulta no fue bien recibida. La mayoría de sus compañeros estaban seguros de que los padres no comprarían a sus hijos una muñeca con una sexualidad tan marcada. Sin embargo, nadie podía profundizar tanto en la esencia como Ruth, nadie era tan innovador como ella. ¿Sabías que Mattel ha fabricado cientos de Barbies modelo, basadas en personalidades de la vida real, como la astronauta Samantha Cristoforetti, la campeona de tenis Naomi Osaka y la actriz y cantante Zendaya? Del triunfo a la amenaza de cárcel. La intuición de Ruth acabó dando sus frutos y las muñecas Barbie invadieron el mercado. Ahora Mattel dictaba las normas y marcaba las tendencias. A medida que crecía la popularidad de Barbie, también lo hacía la influencia de Ruth, lo que le permitió el acceso a un mundo de hombres. Admirando sus logros y disfrutando de ser la única mujer en las reuniones de analistas de bolsa, hizo historia en el mundo de los negocios desde lo más alto. Siempre en busca de la excelencia, seleccionaba a los mejores y más brillantes empleados que superaban pruebas y entrevistas especiales. Solo aquellos que eran suficientemente creativos y agresivos en los negocios, como la propia Ruth, podían trabajar en Mattel. El rápido desarrollo de la empresa la convirtió en un actor valioso en los mercados y la bolsa. En 1963 cada acción valía la impresionante cifra para entonces de $10.
Fue un periodo de prosperidad absoluta para los Handler. Como suele ocurrir, los cambios llegaron de repente y marcaron el comienzo de una nueva etapa en la vida de Ruth. Alrededor de 1955, le detectaron un bulto en el pecho por el que tuvieron que practicarle una mastectomía. Este terrible acontecimiento supuso para ella un enorme dolor físico y afectó a su autoestima. Por aquel entonces, este tipo de operaciones eran vergonzosas y nadie hablaba de ellas. Sin embargo, este no fue el único problema al que se enfrentó. Impulsada por el impresionante crecimiento de Mattel, surgió la necesidad de contratar a un experto financiero. Era una ejecutiva con talento, pero algunos retos superaban sus conocimientos. Conscientes de ello, ella y Elliot invitaron a Seymour Rosenberg, conocido por su pericia en la expansión empresarial mediante la adquisición de empresas, a unirse al equipo de Mattel. Esto la llevó al acontecimiento más difícil de su vida, la amenaza de ser encarcelada. A principios de la década de 1970, Ruth se enfrentó a cargos por fraude financiero. En su autobiografía, echa toda la culpa a Rosenberg. Ella niega cualquier delito explicando que su estado emocional en aquel momento era inestable. Sin embargo, el testimonio de sus compañeros demuestra que Ruth tenía un talento único para darse cuenta de los más pequeños errores en los documentos, y las manipulaciones de Rosenberg con los números no podían pasar desapercibidas para ella. Las dificultades de este periodo hicieron mella en su salud y la obligaron a abandonar la presidencia de Mattel. Sin embargo, siguió trabajando para la compañía como miembro del consejo de administración. El juicio casi la derrumbó, pero ella se aferró a la esperanza. El poder de la hermandad. La vida de Ruth parecía completamente destrozada. Ayer estaba en la cima de la empresa del momento y hoy se veía obligada a responder por cargos de fraude. Sus empleados, que antes buscaban su aprobación, ahora la ignoraban. Experimentar tal rechazo y humillación era difícil. Para sobrellevarlo, se distrajo con los juegos de azar e incluso se planteó hacerse profesional. Pero a pesar de sus dificultades, seguía queriendo formar parte del mundo de los negocios, costara lo que costara. Durante este periodo, se le ocurrió la idea de crear una prótesis mamaria. Habiendo pasado por una mastectomía, pretendía desmitificar el procedimiento y devolver al menos algo de confianza a las mujeres que habían sufrido la experiencia. La nueva idea le encantaba, lanzándose de cabeza a su nuevo y revolucionario proyecto, Nearly Me. Aunque podría haber optado por una vida tranquila en la jubilación con su querido marido y sus nietos, su energía emprendedora volvió a sacar lo mejor de ella. Como mujer con influencia, Ruth asistió a varios eventos. Inesperadamente, descubrió el poder de la hermandad cuando recibió una nota en la que le decían que había inspirado a muchas mujeres a cambiar sus vidas. Al unirse al club Women in Business, Mujeres Empresarias, e irse de viaje con otras socias, conoció a más féminas que la admiraban y apoyaban. Allí sola, mientras todas estaban bañándose en el jacuzzi conjunto, encontró fuerzas para desnudarse y mostrar su cuerpo postoperatorio. Fue una experiencia desafiante pero terapéutica. En ese momento, se dio cuenta de que llevaba toda la vida intentando conquistar el mundo de los hombres y no se había dado cuenta del impresionante poder de las mujeres, que ahora habían cambiado su realidad. Aunque parecía que la vida de Ruth había recuperado fuerzas, seguía inmersa en un litigio. Fue acusada de 9 cargos, condenada a pagar una multa de $57,000 y obligada a prestar 18 meses de servicio público, lo que no le dejó tiempo para trabajar en su proyecto. Tenía 62 años, y su singular talento empresarial volvió a dominar su vida. Incluso convirtió su servicio en un proyecto de éxito para educar a los trabajadores y mejorar sus vidas. Superada su resistencia interior, Ruth se dedicó por completo a su trabajo y terminó antes de tiempo su periodo de condena. Por fin era libre y podía vivir según sus propias reglas, volviendo a encontrarse a sí misma. Tras años de exilio, Ruth regresó a la familia Mattel. Participó en diversos eventos de la empresa, contó sus experiencias y se maravilló del impacto de su muñeca Barbie en el mundo. Cuando concibió la idea del juguete, no pensaba convertirlo en un símbolo de la fuerza e independencia femenina. Fue algo que se salió de sus planes, pero que lo cambió todo. A lo largo de las décadas, la creciente popularidad de Barbie demostró el potencial ilimitado que podían alcanzar las jóvenes. Se ha convertido en algo más que un mero juguete para niñas. Para muchos, simboliza la lucha constante por los derechos y las oportunidades de la mujer en todo el mundo. Las acusaciones de fraude no han ensombrecido los logros de Ruth Handler.
Cuando publicó su autobiografía, Muñeca de Ensueño, miles de personas esperaron bajo la lluvia para conseguir su autógrafo. Admiraban sus proyectos y la increíble fuerza de espíritu que le permitió soportar periodos difíciles de la vida. En su libro, volvía a contar la historia de Mattel y de su exilio, demostrando su inocencia a los lectores. Aunque pasaron muchos años, nunca olvidó el dolor, los insultos y las humillaciones que sufrió. Poco a poco se fue liberando de la carga, pero la herida era demasiado profunda para ignorarla. Después de que Jill Barad, la nueva directora ejecutiva de Mattel, reincorporara a Ruth a la empresa, su fe en su legado empezó a recuperarse poco a poco. Volvió a sentirse parte del equipo y se convirtió en una sabia mentora para Barad. Mattel siempre fue su bebé, al que nunca podía dejar marchar. Participaba en todos los actos de la empresa como invitada de honor y contemplaba el impresionante proyecto que había creado. En su madurez, Ruth era la matriarca de su familia y siempre aconsejaba a sus seres queridos. Se interesaba sinceramente por sus vidas, compartía su sabiduría y los apoyaba. Fuera de los límites del mundo empresarial, siguió uniendo e inspirando a la gente. Aunque su vida dio muchas vueltas, mantuvo y desarrolló su calidad humana e hizo una contribución impresionante a la cultura mundial del juguete. La historia de Barbie y su creadora están estrechamente relacionadas. Barbie, la icónica muñeca de moda, se ha convertido en algo más que un juguete. Simboliza la independencia, la resistencia y un mundo de infinitas posibilidades. Diseñada por Ruth Handler, que creía en el poder del juego y en el potencial ilimitado de las mentes jóvenes, ha dado lugar a un fenómeno cultural que ha trascendido generaciones. La trayectoria de Barbie desafió las normas sociales y los estereotipos de género. A través de sus diversas carreras e imágenes, Barbie anima a las niñas a soñar sin límites e imaginar un mundo en el que pueden conseguir todo lo que se propongan. Al entrar en la era digital y apoyar la inclusión, Barbie ha seguido siendo relevante, inspirando a nuevas generaciones con un mensaje permanente de empoderamiento. La idea de Ruth no solo sirvió de ícono cultural, sino que también allanó el camino a las mujeres en el mundo empresarial. Su innovador viaje superó las expectativas y rompió barreras, confirmando que la determinación y la resistencia no conocen género. Demostró que las mujeres pueden triunfar tanto en su vida personal como profesional, dejando un sólido legado para las futuras generaciones de líderes femeninas. La influencia de Barbie y Ruth va mucho más allá de la industria del juguete. Sus historias nos recuerdan el poder de la imaginación, la resistencia y el potencial transformador de la confianza en uno mismo. El legado de Ruth perdura incluso después de su muerte y repercute en la vida de las mujeres de todo el mundo. Prueba esto. 1. Sigue el mensaje de autoestima de Barbie practicando el amor propio y la aceptación. Disfruta de tu singularidad, reconoce tus puntos fuertes y desarrolla una imagen positiva que irradie confianza. 2. Cree en tu capacidad y talento. Haz realidad tus sueños e ideas más arriesgadas, inspirándote en el ejemplo de Ruth. 3. Utiliza la creatividad para resolver problemas. Aplica el pensamiento innovador en tu vida diaria, abordando los retos con una mente abierta y explorando soluciones únicas.